Bienvenidos a un nuevo vídeo en este rinconcito dedicado a las historias que nos roban el corazón. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca la fibra sensible, esos amores que por culpa de un secreto guardado, un arrepentimiento no confesado, se ven dinamitados, estallan en mil pedazos y nos dejan con el corazón en la mano. ¿A quién no le ha pasado, aunque sea viéndolo en pantalla? Así que si eres de los que se enganchan con las historias de amor tormentosas, las que te hacen soltar un ay y te mantienen al borde del sofá, este vídeo es para ti. Pero antes de que sigamos, no te olvides de suscribirte. Es súper importante para que esta comunidad siga creciendo y para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y recomendaciones. Ya sabes, campanita activa para no perderte ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el drama turco. Hoy vamos a explorar esas relaciones que tenían todos los ingredientes para ser perfectas, esos amores que prometían ser de cuento, pero que se estrellaron contra la dura pared del arrepentimiento secreto. Y no hablo de esos pequeños, lo siento, que se dicen a regañadientes, esos perdones a medias que no curan nada. No, hoy vamos a desmenuzar esas historias donde el silencio, lo no dicho, se convierte en un veneno mortal para la relación, una carcoma que va destruyendo el amor desde dentro. Vamos a analizar cómo el peso de los secretos, la culpa no confesada, y las oportunidades perdidas pueden transformar un romance prometedor en un campo de batalla emocional. Prepárense para un viaje lleno de drama, lágrimas y reflexiones sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Comenzamos nuestro recorrido con una historia que seguro les suena, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como se conoce en Latinoamérica. Esta serie, que mezcla la comedia romántica con toques de drama, nos presenta a Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes también dieron nombre a la dinámica que hoy nos ocupa. La química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno mediático que catapultó la serie al estrellato. Esta serie nos muestra a una pareja con una química explosiva, una atracción innegable que nos hace suspirar en cada escena, pero su relación está plagada de secretos y malentendidos, como un laberinto del que parece imposible salir. Serkan, un hombre de negocios obsesionado con el control, un perfeccionista que construye muros a su alrededor, esconde un gran secreto sobre el pasado de Eda, un secreto que cuando sale a la luz, dinamita la confianza entre ellos y los obliga a enfrentarse a un doloroso proceso de reconciliación. Aquí el arrepentimiento no es solo por un acto cometido, sino por el silencio, por no haber sido honesto desde el principio. Vemos cómo ese secreto carcome la relación, como una termita silenciosa, creando una barrera casi infranqueable entre Eda y Serkan, una brecha que parece imposible de cerrar. Lo interesante de Senkalkapm es que aunque la serie tiene momentos muy cómicos, escenas ligeras y llenas de encanto, el drama que surge del arrepentimiento secreto es muy potente y nos recuerda que la honestidad es la base fundamental de cualquier relación, el cimiento que sostiene el amor verdadero. Además, la conexión entre Hande y Kerem era innegable, lo que hizo que las escenas de conflicto y reconciliación fueran aún más impactantes para el público, logrando que nos identificáramos con su dolor y anhelemos su felicidad. La serie no solo nos entretuvo, sino que también nos enseñó la importancia de la comunicación y la transparencia en el amor. Continuamos nuestro viaje con otra joya de las series turcas, Kara Sevda, que se traduce como Amor ciego. Esta es una de las series más emblemáticas del género dramático y es un claro ejemplo de cómo el arrepentimiento secreto puede destruir un amor que parecía predestinado. En Kara Sevda conocemos a Kemal Soydere y Nihan Sezin, interpretados con una intensidad desgarradora por Burak Özçivit y Neslihan Atagul respectivamente. Su historia de amor es hermosa, un flechazo instantáneo, una conexión que va más allá de lo terrenal, pero también está marcada por la diferencia de clases sociales y por las intrigas familiares, como un obstáculo insalvable que se interpone en su camino. Nihan, perteneciente a una familia adinerada y obligada por las circunstancias a vivir una vida que no desea, se ve forzada a casarse con el malvado Emir Kozcuoğlu, un hombre manipulador y obsesionado, mientras que Kemal, de clase trabajadora, se marcha de la ciudad con el corazón roto, sintiéndose impotente para luchar por su amor. El arrepentimiento secreto en esta serie radica en la promesa que Kemal le hizo a Nihan de protegerla, de cuidarla siempre, y como él cree que la ha abandonado, permitiendo que se case con Emir. Este sentimiento de culpa lo consume por dentro como un veneno que le impide avanzar, y lo impulsa a volver años después a vengarse de Emir y luchar por el amor de Nihan, una lucha que pondrá a prueba su propia integridad moral.
La trama de Karasevda es intensa, llena de giros inesperados y momentos desgarradores, lo que la convierte en una de las series turcas más aclamadas a nivel internacional, un referente del drama televisivo. La química entre Burak y Neslihan, junto con la complejidad de sus personajes, hace que esta historia sea muy adictiva y te mantenga pegado a la pantalla de principio a fin, sin poder despegar los ojos de la pantalla. El peso de los secretos que ambos guardan, uno sobre el sacrificio por su familia y el otro sobre su decisión de casarse con Emir, son los que envenenan este amor puro, ese amor que late con fuerza, a pesar de que ambos se aman profundamente. Un amor que se ve constantemente amenazado por las circunstancias. Ahora, vamos con una serie que, aunque tiene momentos de humor, también explora el dolor del arrepentimiento, Çukur, que se traduce como El Pozo. Esta serie se centra en la familia Koval, una familia de mafiosos que controla un barrio peligroso de Estambul, llamado Çukur, y sus luchas por el poder y el territorio, una batalla constante por sobrevivir en un mundo violento y despiadado. Si bien el amor no es el tema principal de la serie, sí vemos cómo las decisiones y secretos del pasado afectan las relaciones de los personajes, dejando cicatrices imborrables en sus corazones. En este caso, el arrepentimiento secreto se centra en la figura de Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut y Nemli con una intensidad que te deja sin aliento. Yamak es un joven que ha renegado de su familia y su pasado, un hombre que huye de su destino, pero se ve obligado a regresar al Çukur tras la muerte de su padre, para asumir un liderazgo que nunca deseó. A medida que avanza la serie, vemos cómo Yamak debe lidiar con los errores de su pasado, con la muerte de personas importantes para él, seres queridos que se han sacrificado por él, y con la responsabilidad que supone ser el líder de la familia, una carga que pesa sobre sus hombros. Los secretos que guarda sobre su vida anterior, su relación con Sena, interpretada por Dilan Cizekdeniz, y la forma en la que se fue de casa, lo atormentan y lo obligan a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, recordándole constantemente que el pasado nunca se olvida. La serie, además de ser un thriller de acción, nos presenta una reflexión sobre la familia, el deber y el peso de los secretos no revelados, una mirada cruda y realista sobre la fragilidad de la vida y el impacto de nuestras decisiones. La intensidad de las actuaciones, sobre todo la de Aras, es lo que la hace tan atractiva, logrando que sintamos su dolor y su lucha interna. El arrepentimiento de Yamak no solo afecta a su relación con sus seres queridos, sino también a su propia salud mental y emocional, mostrándonos el lado oscuro de la culpa y el remordimiento. Pasemos ahora a una historia un poco diferente, pero que también explora el arrepentimiento con una intensidad desgarradora, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico de las telenovelas turcas, un referente del género que sigue cautivando al público con su trama llena de intrigas, secretos y un amor prohibido que desafía todas las reglas. En Aşk Memnu conocemos a Biter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, una joven atractiva y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, buscando una salida a su vida infeliz. El arrepentimiento secreto en esta serie recae sobre Biter, quien, a pesar de casarse con Adnan por su riqueza y posición social, se enamora perdidamente de su sobrino, Belulaz Nedar, interpretado por Kuan Tatlıtuğ, un hombre atractivo y mujeriego que pone en jaque su matrimonio. Su amor es prohibido, un romance ilícito que se desarrolla a escondidas, y lo que empieza como un juego peligroso se convierte en una obsesión que destruye todo a su paso, arrastrando a todos los que les rodean a un abismo de dolor y sufrimiento. Biter vive atormentada por su arrepentimiento, por saber que lo que hace está mal, por traicionar la confianza de Adnan, pero no puede evitarlo, sucumbiendo a la pasión y al deseo. Esta serie es un ejemplo de cómo la codicia, el egoísmo y la falta de honestidad pueden llevar a la autodestrucción y a la ruina de quienes nos rodean, dejándonos una reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones. Aşk Memnu es una joya que te atrapa por su intensidad dramática, sus personajes complejos y sus diálogos afilados, una historia que te hace cuestionar la naturaleza del amor y la moral. La actuación de Beren es simplemente magistral, transmitiendo a la perfección el conflicto interno que vive Biter, su lucha entre la razón y el deseo, y la química que tiene con Kuan es innegable, logrando que nos sintamos partícipes de su amor prohibido. Cambiemos un poco de registro con Erkay, una serie que nos sumerge en un mundo de venganza, amor y secretos familiares, llevándonos a un viaje emocional a través de los paisajes espectaculares de Mardin. Erkay cuenta la historia de Reyyan Anadolu y Miran Aslan Bey, interpretados con una pasión arrolladora por Ebru Şahin y Aknağnzu. Miran busca venganza por la muerte de sus padres, y su plan es casarse con Reyyan, una joven inocente perteneciente a la familia que él considera responsable de su desgracia,
pero el destino le tiene preparado un plan mucho más complejo. Sin embargo, el destino le tiene preparado otro plan: se enamora de Reggian, cayendo rendido a sus pies sin poder evitarlo. El arrepentimiento secreto en esta serie radica en la verdad que Miran oculta sobre su identidad y sus verdaderas intenciones, un secreto que se convierte en una carga cada vez mayor. Al principio su objetivo es hacer sufrir a Reggian, pero su amor por ella lo obliga a replantearse todo, a cuestionar sus motivaciones y a elegir entre el odio y el amor. Miran vive atormentado por su engaño, por la culpa que siente por dañar a la mujer que ama, y el peso de su secreto comienza a asfixiarlo, amenazando con destruirlo por completo. Erkai es una historia de amor apasionada, pero también es una reflexión sobre el perdón, la redención y el poder transformador del amor, una historia que nos enseña que el amor puede curar las heridas más profundas. La química de Ebru y Yang fue un fenómeno que catapultó a ambos actores al estrellato internacional, y la fotografía de la serie, con paisajes espectaculares de la región de Mardin, es otro de sus puntos fuertes, creando una atmósfera mágica y cautivadora. Y ahora un drama que nos muestra los peligros de la obsesión y los secretos familiares, Istanbul Yücelin, o La novia de Estambul. Esta serie sigue la vida de Süreyya, interpretada con una sensibilidad admirable por Aslenber, una joven huérfana que se enamora de Faruk Boran, un hombre adinerado de una familia tradicional, y se muda a su mansión en Estambul. El arrepentimiento secreto en esta serie no reside tanto en una persona específica, sino en los secretos familiares que la familia Boran oculta, un conjunto de mentiras y rencores que se han ido acumulando a lo largo de los años. Süreyya, al llegar a la mansión, se ve envuelta en una telaraña de mentiras y rencores que afectan su relación con Faruk y con el resto de la familia, convirtiéndose en una pieza clave en el juego de intrigas. La serie nos muestra cómo los secretos del pasado pueden afectar el presente, cómo las heridas no cicatrizadas pueden envenenar las relaciones, y cómo es importante la honestidad en las relaciones, la comunicación abierta y la confianza mutua. La complejidad de los personajes y la intensidad de los conflictos hacen de Istanbul Yücelin una serie muy adictiva, y las actuaciones de Asli Özkan Deniz, quien interpreta a Faruk, hacen que la historia sea muy creíble y emotiva, logrando que nos identifiquemos con sus alegrías y sus penas. La serie también pone de manifiesto la lucha de Süreyya por encajar en un mundo tan diferente al suyo, y cómo ella intenta llevar luz a una familia que vive en la oscuridad de sus propios secretos, convirtiéndose en un faro de esperanza para ellos. Para finalizar, vamos a mencionar Kuzgun, una historia de venganza y amor truncado, que nos muestra el impacto devastador que tienen los errores del pasado en el presente. Kuzgun es interpretado con una intensidad contenida por Bararduk y Dila por Burcu Biricik. Ellos son amigos de la infancia que se ven separados por un crimen que incrimina al padre de Kuzgun, cambiando sus vidas para siempre. Tras años de ausencia, Kuzgun regresa para vengarse de quienes destruyeron su vida, incluyendo a la familia de Dila, poniendo a prueba sus sentimientos y lealtades. El arrepentimiento secreto en esta serie es el de Dila, quien se siente culpable por no haberle creído a Kuzgun cuando eran niños, por no haberlo defendido, una culpa que la atormenta y la impide avanzar. Y es este arrepentimiento el que le impide confesar sus sentimientos hacia él, creando una barrera entre ellos que parece imposible de superar. La serie explora cómo los errores del pasado pueden perseguirnos, y cómo la verdad, aunque sea dolorosa, es necesaria para sanar las heridas, para encontrar la paz interior. El drama es intenso y la química entre los protagonistas es innegable, lo cual eleva la calidad de esta serie, haciéndonos partícipes de su dolor y su lucha por encontrar la felicidad. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esos amores turcos que sucumbieron ante el peso de los arrepentimientos secretos. Hemos visto cómo el silencio, los engaños y las verdades ocultas pueden dinamitar hasta la relación más fuerte, convirtiendo el amor en un campo de batalla emocional. Desde los secretos de Eda y Serkan en Senkalkapm, hasta el tormento de Biter en Aşk Memnu, pasando por el dolor de Kemal en Karasevda, hemos sido testigos de cómo el arrepentimiento puede convertirse en el peor enemigo del amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Espero que se hayan enganchado a alguna de estas historias, o que este vídeo les haya recordado alguna que ya conocían y amaban, reviviendo esos sentimientos que nos hacen amar las novelas turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué series de las que mencionamos les ha gustado más? ¿Qué otras historias de amor con arrepentimientos secretos conocen? Dejen sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes, saber qué opinan y qué les gustaría ver en futuros vídeos.
Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos fans de las novelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, intrigas y amores apasionados. Hasta la próxima.